Fernando Pinto Fiorilli. Con él aprendimos lo que era la terapia neural, terapias de avanzada, terapias distintas, y hoy viene a charlar con nosotros de algo realmente muy interesante, que es la megadosis de vitamina C. Para las mujeres más interesante todavía, porque así nos ponemos bellas estéticamente. ¿Y qué pasa con nuestras arrugas? En fin, vamos a meternos en un mundo de la megadosis para enterarnos por qué es tan positivo. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Lucía, muy amable. Qué gusto, ¿no? De Ecuador sí, para acá, buenísimo. Años, sí. Bueno, Fernando, cuéntanos un poco cómo reacciona el organismo ante la vitamina C y para qué sirve. Bueno, la cantidad de efectos que tiene positivos la vitamina C en megadosis a la vena son tantos cuantos procesos bioquímicos tiene la célula para cumplir todas sus funciones. Y tú acabas de decir una gran verdad. El hecho de que una mujer se vea joven o se vea, al contrario, vieja, depende de la cantidad de vitamina C que ingiera diariamente. Porque la vitamina C está ligada a la creación de colágeno y elastina. Ajá. Este colágeno y elastina son sustancias que permiten a tus tejidos no envejecer. O sea, aquellas arrugas que se hacen, que son milimétricas, digamos, si las medimos, que son milimétricas, se debe a que los fibroblastos, que son organelos que se encuentran dentro de nuestro organismo, fabricando conjuntamente con la vitamina C el colágeno. Si no hay suficiente cantidad de vitamina C, no hay suficiente colágeno, y si no hay colágeno, van a haber arrugas, y si no hay elastina, igual van a haber arrugas, y de esa manera el individuo que no tiene una educación, tanto médico como paciente, sobre la importancia que tiene este valioso recurso terapéutico que tenemos, no solamente en estética, estamos hablando de colágeno. Y podemos hablar ya en medicina de las colagenopatías, que son, por ejemplo, la artritis reumatoidea, que son el síndrome de Sjögren, el lupus, la esclerosis, la esclerodermia. Son colagenopatías y, como su nombre lo dice, son patologías derivadas a la deficiencia, a la nulidad de la producción de esta sustancia maravillosa llamada colágeno. Ahora, ¿qué diferencia hay cuando uno está educado comiendo naranjas o, digamos, alimentándose a través de elementos que tengan mucha vitamina C ante la megadosis? ¿Por qué insisten tanto desde la megadosis y no podemos hacerlo desde una alimentación natural? ¿Qué es lo que falta en el medio o no, por las cantidades? Definitivamente radica el problema en que la mayoría de gente se alimenta muy mal. Veamos el desayuno. La mayoría de gente inclusive ya ha obviado el jugo natural o la fruta natural. En el almuerzo ha obviado las verduras, por ejemplo. Y toda esa alimentación, si nosotros vamos sumando el día a día, vemos que ahí existe una deficiencia inmensa de vitamina C, porque, por ejemplo, el estrés más pequeño consume grandes cantidades de vitamina C. Ajá. Y especialmente en ciudades grandes como Buenos Aires, como Quito, como Caracas, como Bogotá, en fin, existe gran cantidad de estrés. Ajá. Y este estrés, que es natural ya en estas ciudades, hace que se requiera más cantidad de vitamina C. ¿Cuándo es que yo me doy cuenta que se necesita vitamina C? En grandes cantidades, cuando lastimosamente el paciente llega ya enfermo y de enfermedades, como yo hablé anteriormente, degenerativas y que la mayoría de los colegas suelen llamar incurables. Ajá. Quiere decir que no solamente uno tiene que estar alerta a la prevención de las enfermedades, sino a qué es lo que nos está pasando para comenzar con la vitamina C, o yo, por ejemplo, puedo desde un niño ya comenzar a ingerir o a, no sé cómo lo usan con los niños, ¿también es inyectable? Sí, hay niños en que, por ejemplo, y cada vez yo veo en mi consultorio, yo manejo pacientes, por ejemplo, con cáncer desde hace 33 años,
Y hace 33 años no llegaban pacientes niños con cáncer. Ahora, en la actualidad, cada vez van aumentando la población de niños con cáncer. ¿Por qué? En una parte de mi libro, que es el que he venido a presentar cariñosamente a los amigos, a los queridos amigos, es el capítulo que si una madre gestante no tiene cantidad suficiente de vitamina C, inmediatamente se traduce esto en estrías. Las estrías gravídicas es ya un signo de deficiencia de vitamina C porque no hay el colágeno suficiente. Qué interesante, realmente. Entonces, ese bebé que necesita gran cantidad de vitamina C para su normal desarrollo, al no tenerlo, cualquier patología, o digamos así, grave o no grave, está expuesto a recibir. Claro. Y más todavía si hay ginecobstetras que desconocen esta realidad. Es por esa la razón que yo he escrito este libro, para dar a los colegas que quieran abrir su entendimiento, su corazón, su compasión, puedan entender la problemática que puede llevar la deficiencia de vitamina C en el ser humano gestante y posteriormente en el ser humano que nace al mundo. Ahora, Fernando, ¿de dónde se saca la vitamina C para poder tenerla en inyecciones, por ejemplo? ¿De dónde se toma? Igual, o sea, se toma, son cristales que se toma de, en principio, quien hizo la primera investigación y de eso fue el premio Nobel, se llama Albert St. George. Ajá. Él lo tomó del pimiento verde, de esta verdura americana. O sea, si es que el mundo no hubiese conocido América, se hubiese perdido, por ejemplo, del pimiento y de toda la variedad de pimiento que tiene gran cantidad de vitamina C. Ahí nace el estudio científico, y repito, uno de los premios Nobel, Albert St. George, de nacionalidad húngara y posteriormente se hizo norteamericano, es quien descubre esto y pasa su fórmula a la compañía Roche. Ajá. Ahora, ¿cada cuándo uno tiene que colocarse, por ejemplo, la vitamina que dura media hora, ¿no? La colocación. Bueno, depende de los gramos. Ajá. No estoy hablando de miligramos, estoy hablando de gramos. O sea, es una cantidad grande, depende de la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, un paciente con cáncer terminal necesitará mucha más cantidad de vitamina que un paciente que tiene una amigdalitis. Claro. Y depende de esa cantidad para ver que se pase, por ejemplo, en 6 horas, 200 gramos en 6 horas o en 4 horas. Ajá. Y en cambio, 22 gramos, por ejemplo, se pasarán en 30 minutos, en 20 minutos, endovenosamente. ¿Trae algún tipo de problemas en el organismo? Cuando yo tomé conciencia de lo que es ser médico, tomé conciencia de, como yo suelo decir en chiste y en serio, de dejar de ser tonto útil. ¿Por qué digo esto? Porque los médicos que nos hemos formado en facultades de medicina del mundo, sabemos que dentro de la farmacología existe lo que se llama los efectos colaterales indeseables. En el momento en que yo tomé conciencia que al prescribir un medicamento pudiera tener un efecto colateral indeseable, yo no me presté ya más a ese juego. Y es por eso que ahora utilizo medicamentos que yo llamo éticos. El más ético que podemos nosotros los médicos poner al servicio del ser humano es la vitamina C, porque no tiene ni un solo efecto colateral indeseable, siempre y cuando esté hecho de la mejor fabricación. Ajá. ¿Qué significa la mejor fabricación? Que esta sustancia no tenga ningún tipo de químico añadido, sino que sea única y exclusivamente ácido ascórbico puro, y además que tenga un pH fisiológico con el cuerpo humano, o sea, con un pH de 7, no con un pH ácido. Eso ventajosamente lo hemos podido desarrollar, orgullosamente tenemos ese estudio que hemos puesto al servicio de millones de personas en el mundo y que la satisfacción ventajosamente no se ha dejado de esperar. ¿Esto ocurrió en Ecuador? Ocurrió también en Ecuador.
Ese es un tema interesante también para charlar. ¿Nosotros tenemos proveedores de vitamina C acá en la Argentina? ¿Hay gente? Bueno, el problema es que se utilice una técnica natural para que esa vitamina no tenga estabilizantes. Ajá. Eso fue un estudio de muchos años con bioquímicos, biofísicos y por supuesto médicos, que hemos podido llegar a conseguir lo ideal, a no tener el ácido ascórbico con ningún tipo de elemento químico que pueda hacer daño a la persona. Por supuesto que en el mundo existen fabricaciones con estabilizantes y ese estabilizante ya es un problema para poder utilizar de la mejor manera. ¿Cómo sabe un médico si tiene estabilizantes el producto? Porque en la caja está escrito, se debe escribir un producto que ya está registrado, como es el que tenemos nosotros en Ecuador, y en el registro dice sin estabilizantes. Correcto. Entonces hay que ver si dice estabilizante tanto, sabemos que hay un químico, y yo recomiendo más bien ese tipo de vitamina no utilizar, porque claro, es un químico, normalmente es el EPTA, y por ejemplo está contraindicado en pacientes con diabetes, problemas cardíacos y problemas de cáncer. Ajá. Quiere decir que esto siempre tiene que prescribirlo un médico. Sí. Es decir, no puede uno ir a la farmacia y colocarse porque si no más la vitamina C. Si nosotros pretendemos siempre educar al médico qué es lo que está manejando, cómo manejarlo, en qué cantidades manejarlo, que ha sido mi responsabilidad de poder transmitir esta ciencia, este conocimiento a la mayor cantidad de médicos del mundo, repito, que puedan abrir su entendimiento, su corazón y su compasión, porque hay mucha gente que emite un juicio sin conocer. Claro. Lo importante es que lo estudien. Y eso para mí es muy grave porque las facultades de medicina del mundo en la cátedra de farmacología lo desconocen. Qué impotencia, ¿no? Para un médico, realmente sabiendo que durante tantos años esto está funcionando. ¿Y hace cuántos años que estás empleando en tus pacientes? Estoy empleando hace 20 años, empecé hace 20 años este proceso y ahora pues cuando los resultados son a la vista, porque la medicina siempre se dice con evidencia y evidencia hay por cientos ventajosamente, la gente pues es muy inteligente, sabe quién hace bien las cosas y van creciendo, cada vez va creciendo más y ventajosamente los colegas que también abren su corazón empiezan a tener los mismos éxitos con esta terapéutica endovenosa. Bueno, acá en la Argentina hay mucha gente que está ya haciéndolo y me parece genial. Vamos a hablar del libro. El libro se llama Megadosis de vitamina C por vía... ¿Ese es el título? No, el título es C, bioterapia que cura. C, bioterapia que cura. Sí. Perdona, sí. Y a propósito no le puse vitamina C, sí, porque en el argot médico, pues como que a las vitaminas no le tenemos ningún respeto. Como que no es nada científico, atractivo o peor considerado un medicamento de la talla que yo la considero por el tipo de pacientes que están curados. Me encanta saber de qué se trata. ¿Es para todo público? ¿Lo puedo leer yo tranquilamente o es exclusivamente para médicos? Sí, yo empecé a escribir tomando en cuenta una premisa, que la verdad se puede decir y mientras más sencilla es más fácil de entender cualquier tipo de persona. Qué bueno esto. Hablabas de un montón de enfermedades que son degenerativas y que realmente no tiene la medicina tradicional respuestas, o por lo menos si las tiene, tienen procesos muy dolorosos. En este caso, desde tu experiencia en artrosis, artritis, todo ese tipo de cosas, ¿en cuánto tiempo los pacientes van notando? ¿En una primera dosis o lleva su tiempo? Realmente yo me doy cuenta que la deficiencia de vitamina C es tan grande que más o menos en unas 10 a 15 sesiones ya el paciente lo nota. La primera sintomatología que se va de los pacientes, y esto es
uno de los estudios que hicieron por allá, por el año de 1700, que la primera sintomatología de escorbuto, que es la deficiencia de vitamina C, es el cansancio. Ajá. Muchas de las personas que tienen como sintomatología, por ejemplo, cansancio, significa ya deficiencia de vitamina C. Y además del cansancio, es un cambio en el color de la tez. Como vemos a un paciente con cáncer, se le ve con una tez verdosa pálida. Ajá. Eso ya es signo de deficiencia de vitamina C. Es un primer signo de escorbuto que muchos de los autores, muchos de los científicos serios nos advierten y nos dicen, en realidad el escorbuto no ha desaparecido, se cambió de nombre, se llama cáncer. Claro. Ahora, hablabas recién, y esto me gustaría que nos aclares, hablaste de estrés. ¿Qué es lo que produce el estrés al ser humano de las grandes ciudades, aparte del trabajo y todo lo demás? Porque hay gente que nunca en su vida tuvo estrés y hay otros que viven con estrés, es como que tienen abiertas las puertas a todo tipo de enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que produce el estrés? Bueno, ¿O cómo se lo ve? ¿Cómo se lo...? Depende de cada persona, la mentalidad de cada persona. Para una persona dice, no, pues eso lo veo como una lección de vida, en cambio para otra persona dice, no, eso para mí es prácticamente el morirme o el morir con este problema. Ajá. Entonces depende de cada persona. Pero sí existen situaciones, por ejemplo, lo que se llama el estrés oxidativo, aquel que estamos expuestos, por ejemplo, personas que tenemos redes de alta tensión, o tenemos antenas de microondas, o tenemos gran cantidad de polución eléctrica, la cual hace que se aumente la cantidad de radicales libres. Estos radicales libres son verdaderos proyectiles o bombas que destruyen todos los tejidos y todas las células, e inclusive el espacio extracelular. Eso es lo que se llama el estrés oxidativo. Claro. Entonces, una cosa es el estrés, es de que estamos en situaciones mentales frente a las situaciones diarias de la vida. En cambio, el otro estrés, el que estamos expuestos, los de las grandes ciudades, que es inevitable, hace que se consuma más cantidad de vitamina C. ¿Por qué? Porque el radical libre necesita de una sustancia para poder equilibrar su electrón. Entonces necesita un antioxidante. El mejor antioxidante que yo conozco es la vitamina C. Ahora, hablabas de este fenómeno que está pasando en este momento, que son enfermedades de grandes en los niños, ¿no? Y esto tiene que ver a todo lo que acabas de hablar también, ¿no? Que estamos viviendo en lugares tóxicos absolutos y encima mal alimentados y encima agredidos por una sociedad que exige y exige. Bueno, hay como un cóctel de posibilidades como para enfermarse. Hablemos de prevención, hablemos de una familia o una persona que está escuchando esta nota o está viendo, ¿a partir de qué edad uno puede comenzar a cuidarse desde la prevención con la vitamina C? Desde el vientre materno. Ajá. El ginecobstetra tiene que empezar a estudiar, que es importante para el desarrollo tanto del niño como para la integridad de la madre que está gestando, que necesita mínimo 10 gramos diarios de vitamina C cuando está gestando. 10 gramos diarios sería, por ejemplo, ¿cuántas naranjas o limones? Sí, lastimosamente una naranja, el jugo de una naranja, mejor dicho, el vaso de 250 centímetros cúbicos de jugo de naranja exprimido ese momento, o sea, que está fresco, que no se ha oxidado, tiene apenas 250 miligramos de vitamina C. Y entonces desde ahí ya empezamos a entender por qué la gente tiene deficiencia. Claro. Porque ¿quién en el desayuno está tomando un jugo de naranja natural? La mayoría de ciudades, si yo voy a Estados Unidos, pues todo el mundo tiene en cartón el jugo que parece que fuera naranja, pero no tiene la cantidad suficiente. Claro. De todas formas se tendría que tomar unos cuantos vasos de jugo de naranja para poder alcanzar. Claro, o sea, claro. En principio sería de que la persona vaya investigando en cada región el tipo de fruta que más cantidad de vitamina C tiene. Por ejemplo,
Nosotros tenemos los vecinos de Perú que tienen una fruta que se llama el camu camu. Ajá. Ellos tienen 2000 miligramos en 100 gramos de fruta. O tenemos nosotros en nuestra región, en Ecuador, una fruta que se llama el babaco o Carica pentágona. Ajá. Igual, que tiene gran cantidad de vitamina C. Y cada uno en su región tiene que ir averiguando cuál es la fruta que tiene más cantidad de vitamina C y es empezarla a consumir en mayor cantidad. Claro, claro. Para que la deficiencia no sea tan grande y no le sorprenda con una enfermedad degenerativa, por ejemplo. Claro. Me encantó aprender hoy muchísimas cosas de la vitamina C, especialmente, bueno, Fernando, por tenerte y presentar el libro y que el libro lo podamos leer todos y saber que tenemos herramientas como para tomar conciencia de no tener enfermedades graves, ¿no? Que eso es lo más importante. ¿Te gustaría dejar un mensaje para los argentinos? Sí, mi mensaje de muchas gracias, toda la amistad, el cariño que yo siento aquí en este lugar de América, porque en América me siento que es mi nación y mi nación empieza desde la Patagonia hasta Alaska. Ajá. Yo soy un americano que he nacido en la línea ecuatorial, con básicamente el agradecimiento a estos seres humanos tan bellos a los cuales yo me debo entregar todo lo que yo conozco, todo lo que yo sé, con el único objetivo de la felicidad.